los que estamos acá porque somos gente de fe. Aleluya. Y si me estás mirando de tu casa, gloria a Dios. que el Señor ministre en la fe también. Así que estamos creyendo que Dios tiene proyectos gloriosos para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Quiero hablar de la fe y quiero de alguna manera poder pasar por algunos pasajes, por algunos versículos que podamos mirar juntos los diferentes niveles de fe que hay y por ahí dónde estamos transitando, dónde estamos parados y qué podemos estar anhelando. Depende del nivel de fe que esté, seguramente voy a poder lanzarme a soñar cosas mayores. Y si estoy en un nivel de una fe débil, una fe que no soporta algunas cuestiones, posiblemente me esté perdiendo algunas de las promesas que el Señor tiene para mí. Por eso el hecho de hacer un análisis de la fe no es solamente para ser entendidos en la fe, sino para poder ser aquellos que añoran el mayor nivel de fe en el nombre de Jesús. Así que entendemos que la fe, inmediatamente cuando hablamos de fe, vamos al pasaje de Hebreo, decimos la fe es la certeza y empezamos a hacer declaraciones, ¿no? Pero la verdad es que podríamos hablar de la fe como una fuerza, como una energía espiritual. No es que estuve haciendo yoga, lo que quiero es que podamos charlar de esto y poder entenderlo claramente. Es una energía, es la capacidad de generar cosas. La fe no es para zafar, a ver si zafamos en vez de ir al infierno, vamos al cielo. En un principio sí, pero la fe está puesta en mí y tiene la intención de que yo alcance cosas, que yo pueda adquirir cosas y que inclusive esas cosas que yo adquiera crea tanto que ya fueron pagadas. Entonces pueda ir por mucho más de lo que comúnmente algún hombre o alguna mujer podría llegar a estar esperando. Así que la fe entonces sería una fuerza, una energía. Por supuesto esto es espiritual y que crece según el uso. Y se desarrolla según yo la pongo en práctica. Yo podría decir que soy una persona de fe y podría declarar cosas tremendas, pero después alguien me dice, venís, y yo le digo, no, porque hace frío, y como tosí hace 15 días atrás, quiero cuidarme ahora. Y entonces empiezo a decir cosas y a justificar algunas cuestiones. Lo que yo pudiera decir hoy es que si yo soy alguien de fe, soy alguien que voy cosechando, voy levantando, voy alcanzando las bendiciones. Los que somos jóvenes no sabemos bien, pero hay gente grande que me explicó lo que eran los jueguitos electrónicos antes, en el inicio, y me contaron de algunos jueguitos que eran, la verdad que uno los ve ahora y dice, ¿cómo te podía entretener con eso? Pero no sé si a alguno le contaron del Pac-Man, ¿sí? Y no, uno va, ¿cómo hace el Pac-Man? Muy bien, ahí está. Y entonces el Pac-Man va avanzando y va llegando a determinados puntos que tienen más valor. Y no va que pinta una fruta, ¿no? Y ahí, ¡plum! Y ahí tenemos, ¿qué pasa cuando tenemos ese alcance? Hay una conversión, cambia el color y se da vuelta la historia. Antes nos estaban persiguiendo y ahora se da vuelta la historia y arrancamos. Y yo quiero pensar que por la fe nosotros somos así. Decirle que tal lado, tenés pinta de Pac-Man. Es que yo creo que por la fe somos así, andamos huyendo, escapándonos por las cuevitas, las salidas, los caminitos y de repente pinta la fruta. Y eso no es ni más ni menos que ser completos, llenos del Espíritu Santo de Dios, empoderarse en Cristo y ahora el poder está de mi lado. Ahora me doy vuelta y soy yo el que comienzo a correr a los monstruitos que se pusieron todos violetas, celestes y se están escapando y aún los puedo comer. Entonces yo lo que tengo que entender es que quizás en lo espiritual
podría ilustrarme con un juego como este y entender que no siempre se trata de huir. Como estrategia, a veces tendré que huir y en ese huir iré bajando puntos de ese camino. Y cada uno de esos puntos son ciclos, cosas que pertenecen a la vida. Decirle que parece que estuvo jugando bastante. Pero cada uno está pasando por eso y va a decir, bueno, el primer puntito es lo que nos pasa a todos en la adolescencia, segundo, un poquito más, tercero, cuarto, y ya entré en el otro camino, voy pegando toda la vuelta, y eso significa que voy pasando punto por punto, voy alcanzando madurez, voy desarrollándome, pero voy siempre teniendo cuidado, escapándome, saliendo, hasta que, como decíamos, como la fruta, y entonces tengo yo la autoridad para perseguir. Así que la fe de alguna manera es lo que me sirve para comenzar el juego, para poder escaparme, pero también para poder volverme en el nombre de Jesús y confrontar a aquello que me persigue. Así que puedo contarlo entonces como una energía espiritual y encima puedo guardar vidas, puedo juntar poder, y la idea es que yo también en la fe, si uso bien la fe, me voy a desarrollar y voy a crecer y voy a poder ir por más. No hay nada peor para la fe que una atmósfera de incredulidad, un grupo que me rodee que no vaya por más. Yo necesito alimentar mi fe, necesito motivar mi fe, necesito activarme, necesito que la fe funcione, necesito empezar a creer. Ahora, a muchos nos pasa que comenzamos a funcionar en nuestra fe recién cuando estamos sintiendo la persecución. Y deberíamos nosotros ejercitar en nuestra fe desde el principio, entendiendo que así funciona y que este es el juego. Y ser nosotros los que avanzamos, probando que si podemos comer un punto, vamos al otro. Y si comemos otro punto, como en el Pac-Man, vamos a otro. Y si corro toda una calle y me veo amenazado, tengo una salida, y por la fe voy creyendo que puedo llegar a más. Y hasta puedo dar vuelta a la situación y aparecer desde atrás. Entonces, yo tengo que usar la fe para mi vida. Quiero decir, algunos de nosotros hemos entendido que por la fe somos salvos y gloria a Dios por esto y nos hemos quedado nada más que con eso. Y el resto de nuestra vida lo hemos acomodado a lo que nos tocó. Y creemos que, bueno, me tocó nacer acá, me tocó ser quien soy, me tocó lo que tengo y, bueno, me acomodo a esta situación. Y entonces, sencillamente me quedo con eso. Mi alcance, mi sueño, lo que yo voy a recibir está sencillamente limitado a lo que yo crea. Y si yo creo por poco, voy a recibir poco. Y si yo creo por mucho, voy a recibir, aleluya, necesito ampliar mi visión y creer por más. Ahora, alguno pudo haberse avergonzado, alguno se pudo haber sentido mal, alguno fue expuesto. Alguno confesó en fe una situación y no pasó nada. Y quizás algún enviado del enemigo y vino y te preguntó, no era que el Señor te iba a sanar, no era que el Señor te iba a bendecir, no era que el Señor iba a bendecir tu familia, ¿cómo no era? Y seguramente alguien vino a trabajar con ese poder contrario que es la duda y que opera muy parecido a la fe, pero a la inversa. Y entonces nosotros tenemos que cobrar autoridad en el nombre de Jesús y pedirle al Señor que nos guíe. La fe que nosotros tenemos es suficiente para obtener todo lo que Dios quiera darnos. Pero si no tenemos esa fe ejercitada, todo lo que Dios quiere darnos puede quedar en su propia mano. Necesito despertar mi fe para alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida. Lucas 17:5. La exclamación es, Señor, aumentanos la fe.
Inmediatamente que vamos a este pasaje viene a nuestro corazón. Sí, es fácil decirlo cuando vos no estás pasando lo que me pasa a mí. Cuando no fracasaste como fracasé yo. Cuando no lo intentaste tantas veces y no pasa nada como me pasa a mí. Y siempre queriendo dar una explicación de por qué no va a funcionar. Y eso es ministrarnos en la duda. Fe, de alguna manera, tiene que ver con esa posibilidad de arrancar a creer casi ciegamente. Creo porque lo dice el Señor y no tengo por qué construir nada porque es fe. Y si es fe, yo simplemente creo. Y porque creo, recibo en el nombre de Jesús. La Biblia está plagada de ejemplos. Nuestras vidas están llenas de ejemplos. Algunos de nosotros hasta ejercitamos la fe para lo más sencillo, todo el tiempo, todos los días. Todo el tiempo, todos los días creemos que van a pasar cosas buenas, que va a pasar esto, que voy a poder viajar, que voy a poder llegar, que voy a poder trabajar, que no me van a echar, que voy a poder cobrar, que empezamos a creer cosas sencillas que pasan todos los días. Todos podemos creer que un poco menos, un poco más, va a haber algo para comer en casa, que quizás algunas veces podemos darnos algunos gustos y algunas veces vamos a tener que estar con alguna limitación, pero hay. Y todos decimos, bueno, pero eso no me aflige, a mí lo que me aflige, y vamos al punto en cuestión. Y ahí en el punto en cuestión es donde fuimos ministrados por la misma duda. Y decimos, yo puedo creer cualquier cosa, pero ¿cómo me cuesta creer esto? Y ahí está lo que ustedes quieran, una sanidad divina, la libertad que el Señor puede traer a un familiar, a un amigo, la provisión, la abundancia, que se abran los cielos, soñar con ser un empresario, abrir mi propio negocio, creerle a Dios que viene una multiplicación en mi célula, en la iglesia, en la ciudad, creerle a Dios que Esteban Echeverría va a ser para Cristo, creerle a Dios por mucho más, pero necesitamos activar la fe, porque inmediatamente que lo comenzamos a declarar empiezan los argumentos del enemigo y empiezan a aparecer, sí, pero con todo lo... y empieza. Y nosotros tenemos que derrocar a todo aquel que levanta la voz como emisario de Satanás y quedar nosotros por delante confesando la victoria que Cristo ya nos dio. Así que mi fe puede aumentar y no está mal decirle al Señor, porque a veces decimos, es impresentable, el Señor me dio fe por medida, el Señor hace milagros, el Señor me da todo lo que yo soy capaz de pedirle y ahora voy y le digo, pero lo que pasa es que mucho no te creo, Dios, y nos da vergüenza, pero entendamos que nosotros somos solo creación. Y Él es el Señor. Y Él es nuestro Dios. Y tenemos permiso de decirle, Señor, aumentanos la fe. Por eso le podemos decir, para comenzar, Señor, aumentanos la fe. Aleluya. Otra vez se lo decimos, Señor, aumentanos la fe. Aleluya. El Señor está atento a tu clamor y si vos le estás pidiendo esto, te quedás con esto y seguís insistente delante del Señor pidiéndole que aumente tu fe va a aumentar en el nombre de Jesús. Mateo 17, pero ahora ya versículo 19 en adelante, dice, porque no pudimos nosotros echarlo fuera. Recuerdan, Él estaba en el monte en el mejor momento, estaba con 2 discípulos, tuvo apariciones, fue un momento glorioso, bajó y estaban los muchachos reprendiendo a un endemoniado y no pasaba nada. Y entonces ellos van y casi que le hicieron piquete a Jesús. Nos sacaste por todos lados, nos dijiste que podíamos hacer las mismas cosas que vos y ahora ¿qué pasó? No funcionó el poder que me di, casi le querían hacer un reclamo por la garantía del poder que le había dado, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús le dijo, por causa de vuestra, diga conmigo, poca fe. Y entonces declara, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Declara el Señor, nada os será imposible. ¿Cuántos conocen o vieron alguna vez en la librería, aunque sea un grano de mostaza? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto? Una semilla chiquita, mijo,
¿sí? Ahí va. Bueno, casi que del tamaño más bien redondeada y casi de la mitad, eso es una semilla de mostaza. Y de esa semilla crece tipo de arbusto que llega a tener la estructura de un árbol. Y entonces lo que está diciendo el Señor, si tuvieras fe como algo tan chiquitito, podrías hacer cosas tremendas. Y el Señor se encargó de declararnos que Él ya nos dio a nosotros por medida fe. Y cuando habla de medida, no es que anduvo con una semillita, lo que te dio es una bolsa de semillas. Y si vos tenés una semilla sola y con eso no hay nada imposible, tenemos que entender que el Señor puso algo grande en nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos que aprender a administrarlo en el nombre de Jesús. Lucas 17:5, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe, y entonces como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol te obedecería. Decirle al que está al lado, por mi casa van a pasar los árboles caminando la semana que viene. Los voy a mandar todos al mar. Es que la verdad es que la palabra dice eso y nosotros con una fe casi de niño tenemos que creer. Que si el Señor nos dice, sacame la plaza esa y poner, yo les digo que se vaya y se tiene que ir. Ahora, no es para ostentar la fe, no es para yo lucir delante de los demás, para yo mostrarme, para avergonzar a alguien de poca fe. La fe es para hacer lo que Dios me llamó a hacer en el nombre de Jesús. Así que le diría a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y el árbol te obedecería. Y la pregunta que surge en el mismo pasaje es, ¿y quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta, al volver del campo le diría, pasa, siéntate a la mesa? Versículo 8 dice, más bien le diría, prepara para que yo cene, ciñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de eso, come y bebe tú. Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. No. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que deberíamos hacer. El Señor nos está llamando la atención y nos está diciendo, y cuando andes mudando bosques de un lado al otro, no te agrandes. Sos un siervo inútil, que haces lo que yo dije que tenés que hacer. Y entonces sí, vas a poder hacer cosas grandes. Vamos a los niveles de fe. Hay la posibilidad de estar sin fe. Hebreos 11, versículo 6, dice que hay una posibilidad de estar sin fe y es justamente la que hace imposible que yo le agrade a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Tengo que servirme de la fe que Él me ha dado. Él puso en mí, me sembró y tengo que lucirla en el nombre de Jesús. Yo tengo fe. Cántale al que está al lado. Yo tengo fe. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 2, dice, oren además para que seamos librados de personas, fíjese en lo que se convierte alguien sin fe, perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. El Señor nos está convidando de este manjar y nos está diciendo, yo ya puse fe en vos por medida y ahora quiero que te sirvas, quiero que la uses. Guardate de los que no tienen fe, no te contamines por ellos, porque ellos son perversos y son malvados. Así que nos alejamos de esa posición y declaramos que somos gente de fe en el nombre de Jesús. Hay una medida de fe, Romanos 12, versículo 13 en adelante, dice, pues a cada uno de vosotros, decirle que está al lado, a vos también,
por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Tengo una fe que me hace creer por cosas tremendas, pero la fe es la que también me ayuda a creer que todo proviene de Dios y que todo es para su gloria y que todo será para su honra. Así que puedo ser usado por Dios, pero siempre la gloria será para Él. Es recibir, es tener la misma fe que Dios. Cuando yo voy a ese nivel, lo que tengo que entender es que tengo la misma fe que Dios y tengo que aprender a portar esa fe. Por eso es que nosotros debemos ser contados como hijos de Dios. Nosotros ya no somos criaturas de Dios. Desde que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, es que somos contados como hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos los que manejamos, manipulamos y podemos servirnos y usar aquella fe, que es la fe de Dios. Así que voy entendiendo que por esto es que no hay límites para lo que yo pueda creer. Si yo tengo límites en mi fe, seguramente he estado siendo ministrado por la incredulidad, por algún espíritu inmundo de duda. He sido alcanzado por mi propia carne. Mi carne está ganando el debate en mi interior. Mi lado almático, pensante, mi razón está ganando la pulseada con mi espíritu humano que está siendo ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo debo romper con eso en el nombre de Jesús y comenzar un ejercicio de lo más sencillo y comenzar a creer. Así como alguien que va al gimnasio no agarra una pesa gigante y la trata de levantar hasta que se lastima y comienza todo lo contrario, a ejercitarse con poco peso y luego de ejercitarse con poco peso va teniendo dominio y a partir de ahí empieza a introducirse en el mundo de las pesas y esas posibilidades de levantar mucha cantidad de kilos, pero para que eso pase necesitas empezar por lo más básico y entonces es que nosotros podemos recibir este ejemplo para la fe. Necesito comenzar a ejercitar esto en lo más básico, necesito empezar a orar por otros, necesito preguntarle a los demás, ¿cómo andás? Y que Dios me diga, bien, lo único problema que tengo es que por ahí se me hace difícil para poder cambiar el auto, yo voy a orar por vos. Y empiezo a orar. Y empiezo a orar sin ningún tipo de interés que el de exaltar el nombre del Señor junto a esa persona el día de mañana. Por ahí encima después te lleva a tu casa. Pero la idea es que nosotros podamos estar. Hoy estuve visitando un pastor por la mañana que no está pasándola muy bien y me contaba cosas y él se quedó en las experiencias que tuvo hace muchos años atrás, ¿no? Pero dentro de las cosas me contaba cosas muy lindas en cuanto a la fe. Y él me decía, fuimos a orar, habían empezado con un ranchito allá en la provincia y tenían 2 personas y no sabían qué hacer, ya se querían volver y oramos, los ayudamos, quedamos en contacto y hoy en día es la iglesia más grande de esa ciudad. Y así algunas cuestiones más, aún que se habilitó una entrada de ferrocarril para gente que tenía grandes cosechas y no sabían cómo sacarla, no había caminos. Así que, yo creo que lo que él me estaba contando era real, yo le creí y él se tomaba parte del crédito en decir, yo creí. Y los llevé a ellos a que crean que si confesaban que el ferrocarril iba a pasar ahí y empezaban a actuar, porque también de la fe vamos a hablar de esto, ¿no? Hay que actuar y creer. Y comenzaron a actuar y empezaron a abrirse las cosas de tal manera que ahora se generó una vía que sale hasta Rosario, termina en el puerto y desde ahí se exporta a todo el mundo. Entonces, a partir de esas conversaciones, yo pensaba y meditaba y digo, ¿y por qué no creer que muchas de las cosas que suceden a nuestros alrededores, porque oramos? A veces hay personas que ni saben que nosotros oramos, pero nos enteramos que ustedes saben que los matrimonios, los de New Jersey más que nada, a veces discuten. Y sí, de verdad. Y algunos se dicen cada cosa. Y los que hoy nos congregaron no saben las cosas que se dicen.
Pero lo que yo sé es que a veces alguien escucha, por ahí un vecino, y escucha que hablan lengua, el otro le contesta y se golpean, dice las puertas, ¿no? Y dice, ajá. Y por ahí no fue y le dijo, yo voy a orar por vos. Sí, lo que dijo, Señor, bendecilo, pone paz en ese hogar porque están los nenes todos asustados, pasó algo, ¿no? Y de repente pasan re felices, contentos, ni te saludan ahora, pero están contentos, se van a pasear, están bendecidos. ¿Y por qué no quedarse con ese crédito? Decir, gracias, Señor, porque pudimos orar por ellos y ahora están benditos en el nombre de Jesús. Y así con cada una de las cargas, porque a veces es difícil decirle a alguien, ¿querés que ore por ese peinado que tenés? No, pero uno dice, Señor, ¿qué? Y aparece. ¿No? Pero claro, porque a veces uno también, y uno por ahí, alguien lo ve y dice, por ahí lo podemos ayudar con algo, y por ahí se ofende si uno viene y le dice, toma, te regalo una campera o algo, por ahí le cae mal. Pero si nosotros oramos, va a tener la mejor campera, va a ser de su propio gusto y va a ser bendecido. Y ese crédito es para nosotros. Así que nosotros podemos creer por mucho y tenemos que ejercitarnos en eso. Míralo al que está al lado y decir, hoy te voy a mandar bendecido. Y tengo que creerle a Dios que lo que yo empiece a confesar del que está a la izquierda, a la derecha, va a ser y va a ser bendecido. Y es más, antes de irnos vos le vas a contar qué querés, qué estás esperando, qué necesitas, en dónde necesitas que Dios ponga su mano. Y entonces vos te vas a llevar la carga, vos vas a orar y pronto vamos a festejar juntos lo que Dios hace cuando nos ponemos de acuerdo con Él. Aleluya. Así que necesito entonces tener esa fe y entender que esa fe viene al nivel de Dios. Primera de Pedro 1, versículo 5 en adelante, dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Por la fe que tenemos, por el nivel de fe que Dios nos hizo transitar y llevar con nosotros, es que no nos equivocamos, no nos confundimos, no nos perdemos. Somos de buscar la doctrina correcta, somos de buscar la enseñanza que coincide con la Biblia, cantamos lo que dice la Biblia, vivimos lo que dice la Biblia y entonces tenemos la oportunidad de acceder al favor de Dios. Pero eso es porque estamos actuando en fe también. Dice el versículo 6, así que alégrense de verdad. Decirle que está al lado, alégrate de verdad. Y entonces dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Y luego dice, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Hay un proyecto glorioso. Que le hayas pasado mal y te hayas sostenido firme en el Señor implica que un día alguien va a festejar junto a vos el grado y el nivel de fe que pudiste llevar aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Pero también hay una fe que puede morirse, una fe muerta. La fe muerta no es la fe que no se anima a creer. La fe muerta no es la fe que está administrada por el espíritu de duda. La fe muerta posiblemente está cercana a esa fe que tiende a desaparecer para darle lugar a la razón y a toda explicación que suene razonable. Santiago 2, versículo 20 dice claramente que la fe sin obras es muerta. Y si yo quiero saber cómo está mi fe, debo preguntarme, ¿qué estoy haciendo por fe? ¿Cómo me estoy desafiando cada día? ¿Hasta dónde estoy avanzando? ¿Estoy creyendo solo por mí? Creí que
La relación con Dios funcionaba como un genio de la lámpara. Yo, en vez de frotar la lámpara, voy y oro y le digo, dame 3 deseos y espero que se cumplan. O soy de los que activan en el nombre de Jesús y entiendo el propósito que Dios tiene conmigo. Y cada día descubro para qué me dejó, qué es lo que quiere y voy en busca de más. Y mientras que cumplo mi deber en Cristo, alcanzo cada una de las promesas que Dios tiene para los que cumplen su deber en Cristo. Sea el Señor el que nos ministre hoy para que podamos tener una fe viva en el nombre de Jesús. Pero podría ser que también haya una fe débil. Romanos 14, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Al débil en la fe sencillamente le cuesta creer. El débil en la fe aceptó que porque Cristo se levantó de entre los muertos con la llave de la muerte en la mano, después de haber descendido al infierno, le dio a él la posibilidad de vida eterna. Pero no puede creer que el Señor le va a abrir una puerta laboral. No puede creer que el Señor va a bendecir su matrimonio, que el Señor le va a dar hijos, que el Señor no lo puede creer. Todo tiene límites. Cree algo tan grande como la salvación, cree algo tan grande como la vida eterna, pero le cuesta creer lo más sencillo. Por eso la Biblia dice que con ellos nosotros no tenemos que contender sobre opiniones. Con ellos lo que tenemos que hacer es acompañarlos en fe y creer junto a ellos, para que mi fe junto a la de ellos se haga una única fe fuerte. Esa fe débil es una fe que aparece, que es clara, que es visible y que nosotros podemos atender a través de consuelo, a través de oración, a través de fortaleza, a través de un abrazo, a través de un consejo a tiempo. Pero no contender, no es para exhortarlo, no es para decirle me extraña, ¿cómo no va? No es para eso. Esa fe necesita crecer por el amor. Y es con el amor como esa fe va a crecer en el nombre de Jesús. También hablamos de poca fe. Y cuando hablamos de poca fe, Mateo 6:30 simplemente declara hombres de poca fe. Los hombres de poca fe son los que nosotros conocemos como los preocupados. Decirle al que está al lado, ¿conoces un preocupado? Son los que están preocupados, son los que hoy ya estuvieron subiendo en los grupos de WhatsApp que el dólar aumentó. Y sí, a mí me llegaron un dólar que salía a la luna, el otro, todo. Y todos pastores encima. Pero lo que tengo que entender es que son los preocupados, los que dicen esto va cada vez peor. Los preocupados son los que dicen andá y volvé temprano. Si volvés, porque hay una inseguridad en la calle y empiezan a contar porque ellos saben todo. Dice, así nenito, los noticieros, 17 balas en el ojo le metieron al otro que era más chiquito, y empiezan a contar historias. Y claro, después uno querés salir a la vereda porque te agarra uno de esos. Pero son los preocupados que también te preocupan a vos. Y nosotros tenemos que tener la libertad de Cristo en el nombre de Jesús. Mateo 6, versículo 30 que comenzábamos leyendo, dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará también de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y ahí es donde corregimos nosotros, decimos, Señor, danos más fe. Así que no se preocupen, dice el versículo 31. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Versículo 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos,
pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Aleluya. Gracias, Jesús. Ese es tu Dios, Él no merece que vos estés preocupado. Vos tenés que ser alguien que confía en el Señor, alguien que tiene una fe grande. ¿Cómo es la fe? Aleluya. Mateo 15, versículo 28 habla de esa fe, de una fe grande. Y dice en ese pasaje 15, 28, oh mujer, grande es tu fe. Inmediatamente dice, sea hecho contigo como quieres. Versículo 24, Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios. O sea, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Qué lindo que te digan así, ¿no? Y de versículo 27 dice, es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros que se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Declara el Señor, apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante el Señor la sanó. A veces no es cuestión de portarla ni de declarar que la tenemos, sino de funcionar de acuerdo a una fe grande. Con una fe grande confesamos. Con una fe grande, si tenemos que rogar, rogamos. Pero con una fe grande vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. Necesitamos una fe creciente. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 3. Dice, y habla de una fe que crece, una fe que abunda. ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Aleluya. Dice versículo 3, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Versículo 4, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y en todas las privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual sufren. En su justicia Él les dará su merecido a quienes lo persiguen. Tu fe también pone a Dios a la defensiva. Tu fe hace que Dios se encargue de tus asuntos. Ya no te tenés que defender. Ese nivel de fe hace que sea Dios quien le da el merecido a quien te persigue. En el nombre de Jesús. Una fe firme. Romanos 11, versículo 20. Pero tú, por tu fe, estás firme. ¿Cómo estás? Decirle que está al lado, te veo firme. Cuando hablamos de este texto sin meternos en todos los versículos previos y luego entendemos que está hablando de ramas que fueron cortadas y algunas, a pesar de que fueron arrancadas y que el árbol fue desgajado, quedaron ahí en su lugar, y entendemos entonces que necesitamos de cierta firmeza y esa firmeza se sostiene solamente en fe. Es por la fe que yo estoy firme. Es por la fe que estás acá después de tantos años. Es por la fe que estás en Cristo después de todo lo que te pasó. Es por la fe que aunque hablaron mal de vos, estás firme en Cristo. Es por la fe que aunque no te sentiste comprendido, estás bien en el Señor. Es por la fe que aunque pase lo que pase, vos estás cada vez más enamorado, enamorada de Jesús. Es que es por la fe. Por eso es que debemos guardar esa fe y pedirle al Señor que nuestra fe siga de continuo firme en el Señor.
Colosenses 1, versículo 23, dice: por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza. Es por la fe que nada te mueve, es por la fe que estás firme, es por la fe que podés contar que estás constante, que seguís firme y que hay esperanza en esta relación que tenés con el Todopoderoso Dios. Qué feo sería tener esa inseguridad de decir: hoy estoy firme, pero un rato antes de que venga Cristo andás a saber dónde ando, qué me pasa, dónde estoy. Hoy podemos decirle: Señor, por la fe que vos me diste y por la firmeza de esa fe, hoy creo que estaré firme hasta que vengas. Así que debemos ir por una fe perfecta. Decirle que está la nota grande. Santiago 2, versículo 22 dice: ya ves, su fe, sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. ¿Qué hizo que su fe fuera completa? Sus acciones. Necesitamos acciones. Versículo 23. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Aleluya. Versículo 24. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos, no solo por la fe. Parecería tan sencillo el ejercicio, ¿no? Escuchaba en una reunión que estuve con unos tesoreros y por el Festival de Palau, y escuchaba a alguien que, quiero acordarme porque era una frase muy linda que dijo, y se la acreditó a un pastor que ya no está, a un pastor anciano, y él decía que dando puedo amar, pero amar no se puede sin dar. Y entonces, trayendo eso a la fe, comprendo que si la fe no me moviliza, no es fe. Será simplemente la primera parte de la fe, será una convicción, será algo que me hace sentir un poco más seguro. Pero la fe me tiene que llevar a actuar. La fe tiene que llevarme a funcionar de acuerdo a lo que Dios está expectante, dispuesto a ver en mí. El Señor está creyendo junto a vos que va a hacer cosas gloriosas con vos. No le permite a los ángeles poner sus manos para ministrar en nada aquí en la tierra, a no ser en alguna ocasión en especial, despertar, llamar, marcar el rumbo, acompañar o cuidar a alguno de los instrumentos de Dios, que somos nosotros. La obra de Dios aquí en la tierra la hace la iglesia, la hacemos nosotros. Imperfecto, con todos los dramas que tenemos, pero limpiados por la sangre de Cristo y nutridos de esa medida de fe que vamos a hacer crecer y vamos a alcanzar por ella la victoria del Señor aquí en la tierra. Pero tenemos que ser usados por Dios, tenemos que dejar que Dios obre en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Necesito una fe que luzca clara, no una fe fingida, no una fe falsa. Primera de Timoteo 1:5 dice: pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe no fingida. Y me enseña la Biblia que pudiera ser que alguien tenga una fe fingida. Una fe fingida, para poder entender, al que pone cara de feliz cumpleaños cuando lo veo en la iglesia, pero después un asqueroso por la calle. Una fe fingida es aquel que en medio de un ámbito de gente de fe declara cosas, habla, le cambia la voz, todo. Pero después en la intimidad o después lejos de ese grupo es un bache. Entonces yo tengo que entender que tengo que usar y servirme de esta fe y pedirle a Dios que mi fe jamás sea una fe fingida.
Mire, el Señor reconoce, y el apóstol en el 2 de Timoteo 1:5 dice, la fe no fingida que hay en ti. Escuche, la cual habitó primero en tu abuela, Loaida, y en tu madre, Eunice. O sea, una fe que se ministra. Si vos tenés una fe fingida, tu nieto, tu bisnieto, tus hijos van a tener una fe más fingida que la tuya todavía. Pero si vos tenés una fe no fingida, vas a ministrar con esa fe a tus hijos y vas a ministrar con esa fe a tus nietos y van a andar en victoria en el nombre de Jesús. De ahí van a salir la camada de Timoteos y Timoteas en el nombre de Jesús. Solamente si hay una abuela, Loaida, si hay una mamá, Eunice, solamente si hay gente que no finge la fe, que anda en fe para la gloria de Dios. También una fe victoriosa es la que necesitamos, una fe que nos haga dueños de lo que el Señor ya nos otorgó. Primera de Juan 5, versículo 4 dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Nadie puede venir que el mundo es muy fuerte, que está seducido, que no sabe lo que le pasó, iba por la calle, no sé, y terminó el brazo con una rubia metiendo la gamba. Entonces, lo que tiene que decir es soy fuerte en Cristo y mi fe me auxilia para estar firme en el Señor. Así que entonces, pues todo hijo de Dios, vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Usemos bien la fe. Hebreos 11, versículo 33 y 34 dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios le había prometido, cerraron la boca de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. El Señor tiene ese plan para tu vida. El Señor quiere llevarte a estas cosas. Necesitamos esa fe, necesitamos una fe victoriosa, una fe que nos ayude a creer que si ya lo hizo, lo va a hacer conmigo también en el nombre de Jesús. Preparándonos ya para estar orando por nuestra fe, necesitamos ese espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13 dice, sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto también hablamos. El espíritu de fe es la administración del Espíritu Santo para saber para qué estamos, para saber para qué nos quedamos, por qué Dios no nos sacó de acá, nos limpió con su sangre y nos puso en una nube allí en el cielo para que ya zafemos. Nos dejó acá porque ve fruto en nuestra vida, porque detrás de tu historia hay mucha gente que va a ser ganada, mucha gente que va a ser alcanzada, mucha gente que va a ser contagiada por esa fe que vos tenés, por ese espíritu, por esa transmisión, esa transferencia espiritual, ese espíritu de fe que está en vos. Cuando vos empezás a hablar a un oyente, el oyente recibe ese espíritu de fe y comienza a creer que el favor que llegó a tu vida también puede llegar a la de él, y también puede ser salvo, y también puede arrepentirse, y también puede convertirse, y también puede ser perdonado, y también puede ser limpiado, y también podrá ser usado para la gloria de Dios. Pero necesitamos ministrar ese espíritu, necesitamos ser aquellos que sueltan ese espíritu sobre aquellos que aún no lo manifiestan. Sin embargo, tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Y entonces yo creí, y porque creí, hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Quizás uno de los ejercicios para poder tener un grado óptimo en nuestra fe sea hablar. Tengo que hablar.
A veces creemos que nos falta conocimiento, que tenemos miedo a que alguien nos confronte, que alguien nos diga, ¿qué dice en el Salmo 422? Y nosotros averiguando dónde lo dejaron, que no lo puedo encontrar. Y la idea es que vos hables de tu testimonio. No hay nada más fresco que decirle, yo sentí el amor de Dios. ¿Y dónde está? No sé, 3:16, si querés, de Juan, buscar en algún otro pasaje, pero yo lo sentí. Te quiero dar testimonio. Yo me sentí amado. Yo fui siempre rechazado, siempre fui lo último y Dios me amó. Y yo quiero contarte de ese amor porque estoy seguro que de la misma manera que me amó a mí, te ama a vos y te lo quiere mostrar. Y con eso es suficiente para sacar a alguien del infierno y llevarlo a la salvación y a la vida eterna. Si necesita algún argumento teológico más, lo traes a la iglesia. Y alguno de los hermanos, entre todos, lo vamos a ministrar y le vamos a enseñar lo que sea necesario. Pero lo principal es que sientan que hay una oportunidad. Lo que yo tengo que salir a convidar es oportunidades. Como creí, hablé. Como creímos, hablamos en el nombre de Jesús. Al fin, entonces, la fe que tenemos nos hace dueño de todo lo que necesitamos, nos hace dueño de todo lo que necesitan y nos hace dueño de aquello que les dará vida eterna, aquel que va a oír mi voz. Y tengo que creer y poner a funcionar la fe de tal manera que seré yo el que confiese todo y hasta cuándo y hasta dónde podré alcanzar para que no se pierdan y sean salvos en el nombre de Jesús. Tu fe puede comenzar declarando que tu familia va a ser salva. Tu fe puede comenzar declarando que tu vecindario va a ser salvo. Tu fe puede declarar que todos los que se merecen ser salvos según tu criterio, en tu trabajo, en tu colegio, en tu lugar de estudio, van a ser salvos. Y tu fe también te puede llevar a un poco más. Y aquellos que vos crees que no se lo merecen también pueden ser salvos, más allá de lo que vos creas en el nombre de Jesús. Así que le vamos a creer juntos a Dios y vamos a estar orando juntos y vamos a declarar entonces. Hoy confesamos lo que no es como si ya fuera. No sé qué es lo que todavía no es para vos, pero sí sé lo que va a ser en el nombre de Jesús. Así que ponete de pie y en esta oración vamos a comenzar al Señor diciéndole: Señor, gracias por la fe. Gracias por la medida de fe que pusiste en cada uno de nosotros. Hemos entendido que la fe es poder espiritual. Queremos, Señor, ser portadores de ese poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, con libertad vamos delante tuyo a decirte: aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, a creer de tal manera que podamos hacer cosas que todos los demás consideren imposibles. Te pedimos, Señor, que nos des la llave para pasar esa barrera, para romper la barrera de lo imposible, por creer, por confesar en el nombre precioso de Jesús.